La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los conectados en esta tarde en este PCR Live. Agradecemos este espacio que ya periódicamente lo vamos ofreciendo y que va teniendo una muy buena acogida. Ahorita van más de 100 personas ya conectadas y seguramente iremos creciendo. Les doy la bienvenida en representación del Comité Peruano de la CIER, el PECIER, como acabamos de ver. Bueno, mi nombre es Sara Uribe, soy la ingeniera Sara Uribe, que estoy a cargo del Comité de Gestión del Conocimiento de la PECIER, y además fomentando todos estos espacios en los que venimos hablando de elementos importantes de gestión del conocimiento en realidad en nuestro sector energía y por supuesto con las nuevas tecnologías. El PECIER tiene como objetivo fundamental contribuir con el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector en nuestro Perú, en nuestro país, pero también trascendemos y por supuesto ahora vamos a ir conociendo a los conectados y saludando a los países que se nos va sumando y que la tecnología con la virtualidad nos permite. En este sentido, PECIER ha venido presentando diversas actividades de capacitación, compartiendo experiencias con temas relevantes de actualidad en nuestro sector y, como menciono, sobre todo en las nuevas tecnologías. Actualmente, PECIER, este gremio, está conformado ya por 26 empresas y organismos asociados. Los invitamos, por supuesto, en sus organizaciones a seguir en esta vinculación. En este reciente año hemos tenido nuevos asociados, así que seguimos con esta invitación a ser parte de este importante gremio que mueve el sector. Continuando con el ciclo de actividades, por supuesto gratuitas, como este webinar, este PECIER Live, para todo el sector, el día de hoy presentamos el PECIER Live, Planificación hacia las redes eléctricas inteligentes, proyecto de distribución eléctrica 4.0. Estuvimos recientemente en un webinar hablando de inteligencia artificial y también cómo esto entra en una predicción en nuestros sistemas eléctricos. Por lo tanto, estamos invitándolos a participar en el próximo curso, que lo hemos enunciado como el webinar que tuvimos, predicción de variables en sistemas eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Este curso se realizará en 5 sesiones y estamos próximos a iniciar el 19 de junio de este año, en unos par de semanas, y todavía estamos, por supuesto, en las inscripciones, así que animémonos para desarrollar y aplicar sobre todo esta tecnología en nuestro sector. También estaremos prontamente dando mayores detalles del evento del año, que lo hemos llevado también en años anteriores, como lo es el Expo PECIER, y otras actividades también para este año. Todas esas actividades están alineadas en este compromiso de sumar en el camino de la integración, interconexión y transformación del desarrollo de nuestro sector en el país. El día de hoy en esta actividad tenemos la presencia de destacados profesionales que nos acompañan. Voy a mencionar y seguramente vamos a ir presentándonos en el transcurso de los siguientes minutos y a lo largo de esta hora, o un poco más. Tenemos, por ejemplo, al doctor José Mesa Segura, que es el director general de la Dirección General de la Eficiencia Energética del MINEM. Bienvenido, doctor José Mesa. Contamos con el ingeniero Percy Cueva, asesor técnico de la cooperación alemana GIS. Bienvenido, ingeniero Cueva. Y el doctor Mauricio Samper también nos acompaña. Y también estamos con el ingeniero Barón, ambos del Instituto de Energía Eléctrica UNSJ de CONICET en Argentina, así que vamos a compartir experiencias más allá de nuestro país. Esto
estos expertos, quienes desde su amplia experiencia brindarán importantes alcances del tema central de esta actividad. Voy a ya dar inicio a este espacio y presentar a quien nos va a acompañar en esta hora en el rol de moderador, manejando pues las inquietudes, las preguntas y también coordinando las participaciones de los expertos. Vamos a presentar al moderador, el ingeniero Luis Aguirre Pesantes. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico. Cuenta con un MBA en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster de Gestión de la Energía por ESAM. Ha elaborado por más de 12 años en Luz del Sur, en áreas como proyectos, mantenimiento y operaciones. Y luego en el sector minero también como superintendente de energía y también en los Indermin como asesor técnico en temas de energía. Desde agosto del 2008 es gerente corporativo técnico en el grupo Distriluz, que agrupa las empresas ENSA, ENOSA, Intrandina y Electrocentro. Y es responsable corporativo de planeamiento, operación y mantenimiento de los activos eléctricos de las empresas del grupo. Entonces, sin más preámbulo, le doy el paso al ingeniero Luis Aguirre Pesantes. Adelante, Luis, con este espacio. Muchas gracias, Sara. Gracias a Pesier también por la invitación como moderador. Vamos a intentar en estas casi 2 horas poder estructurar un poco el evento y ordenar un poco las ideas para poder sacarle provecho, el máximo provecho a la presentación de los expositores y a la experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, de manera muy general, el evento va a tomar un poco menos de 2 horas. Tenemos 4 muy buenas presentaciones a cargo de los expositores que mencionó Sara. Yo les voy a ir dando algún detalle adicional conforme ellos van ingresando para participar en sus ponencias. Pero previamente quería un poco dar algunas pautas para el evento. En principio, las preguntas de los participantes las vamos a recibir vía chat, ¿no? Vamos a mantener el orden en las respuestas, ¿no? Intentando responder a la mayoría de ellas. También solicitarles a los participantes mantener desactivado su audio y cámara para evitar pues interferencias y podamos desarrollar la sesión sin mayor problema, ¿no? El tiempo estimado total de las exposiciones es casi 1 hora, de 45 minutos a 1 hora. Cada expositor va a tener un promedio de 15 minutos o un poco más para poder desarrollar el tema. Y al final de las 4 presentaciones, aproximadamente a las 6 y pico de la tarde, vamos a iniciar el conversatorio, ¿no? En base a las preguntas que los participantes presenten en el chat y obviamente en base a los principales puntos relevantes que los expositores van a mostrar en sus presentaciones, ¿no? Entonces, yendo ya al desarrollo del evento, definitivamente el tema es un tema de actualidad. La planificación de las redes eléctricas inteligentes, sin duda que es un aspecto, digamos, muy importante para el desarrollo de las empresas, sobre todo aquellas que tienen alto uso de infraestructura, no solamente las eléctricas, obviamente. En este camino, un poco la transición energética, estamos aprovechando el desarrollo de la tecnología, ¿no? La nueva tecnología en productos y servicios que están en el mercado para poder poner en valor no solamente la infraestructura como tal, sino buscar la manera de montar servicios sobre ella para poder explotarla, ¿no? Ya los negocios de utilities ya no son simplemente el fierro, como decían, sino que ahora la infraestructura que se tiene sirve como camino, sirve como guía para montar una serie de servicios a través de ellos, ¿no? Las empresas ya están mirando desde hace algunos años un cambio, una transformación, ¿no? De su negocio, apuntando a montar sobre él nuevas formas de desarrollar servicios, nuevas formas de garantizar la calidad, nuevas formas de satisfacer a sus usuarios, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar la ronda de presentaciones. La primera presentación está a cargo del ingeniero Percy Cueva.
¿no?, quien es asesor técnico de la corporación alemana GIS actualmente, nos va a dar una presentación de lo que es el proyecto de distribución eléctrica 4.0, actualmente en desarrollo. El ingeniero Percy Cueva es ingeniero electricista, magíster en administración de empresas, tiene un máster de energía renovable y eficiencia energética, es miembro de la IEEE. De manera general, el ingeniero Cueva culminó un programa de perfeccionamiento en la gestión de negocio para la distribución. Tiene diversos cursos de especialización en redes eléctricas inteligentes y generación distribuida. Ha laborado en ASEA Brown Boveri, en Edelnor o Enel Distribución, y también en las empresas del grupo Distriluz, ¿no? Actualmente es asesor técnico en el proyecto de distribución eléctrica 4.0, que ejecuta la corporación alemana implementada por la GIS en el Perú, en convenio con el MINEN a través de la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? Entonces, le damos el pase al ingeniero Cueva. Percy, por favor. Muy buenas tardes, Luis. Por favor, ¿me confirmas el retorno? ¿Se escucha muy bien? Se te escucha bien, Percy. Se te escucha. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también al PECIR por esta oportunidad. Vamos a explicar de forma breve el proyecto Distribución Eléctrica 4.0. Este marco, digamos, ha servido para el desarrollo justamente de los lineamientos, la metodología y las herramientas en torno a la planificación eléctrica hacia las redes eléctricas inteligentes. El proyecto de distribución eléctrica 4.0 forma parte del programa de cooperación, desarrollo urbano en tiempos de cambio climático en el Perú. Este programa promueve que el suministro de bienes y servicios, sea agua, energía eléctrica, etcétera, sea respetuoso con el medio ambiente y se realice de manera sostenible en un contexto de cambio climático. El monto del proyecto no reembolsable son de 4 millones de euros. Inició en marzo del año 2021. Estamos ya en la recta final del proyecto. La entidad ejecutante, la contraparte política, es el Ministerio de Energía y Minas, y conducido es por la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? También está presente su director. A su vez, han participado en este proyecto varios socios, entre ellos, digamos, Ocinermin, FONAFE. Entre las EDES seleccionadas, son las que se muestran en el mapa, Electrooriente, Hidrandina y SEAL. Y dentro del ministerio también nos ha acompañado la Dirección General de Electricidad. El proyecto Distribución Eléctrica 4.0 es del Ministerio de Energía y Minas y se ejecuta con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ aquí en el Perú. Vamos a dar una serie de antecedentes y cómo se gestaron, digamos, este proyecto. Ya mencioné que se inició en marzo del año 2021. Sin embargo, el año 2015 y el año 2016 hubieron reformas a la Ley de Concesiones Eléctricas y me voy a focalizar principalmente a los proyectos de innovación tecnológica, a los proyectos de mejora calidad de suministro, y esta normativa permitía el despliegue del sistema de medición inteligente. A su vez, el decreto legislativo 1208 permitía el desarrollo de proyectos de inversión en la distribución. El año 2018, el equipo inicialmente, digamos, previo al proyecto, realizó una serie de análisis del marco normativo y también entrevistas a funcionarios en ese momento. El Ministerio de Energía y Minas, Ocinermin, el COE, FONAFE, SEAL, Electrosureste, Distriluz, Electroduna, entre otras empresas. Y la problemática, de manera sucinta, se indica que es una limitada implementación justamente de las reformas antes mencionadas, las reducidas capacidades individuales y organizacionales de las sedes en materia de digitalización y una débil articulación entre los actores del sector energía para el cumplimiento de agendas internacionales en torno al cambio climático, llámese ODS o las NDC. El año 2019 se crea la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico
Y ahora vamos a ver también la importancia de este marco conceptual que tuvo o tiene como objetivo la modernización del marco normativo y regulatorio del subsector electricidad. En marzo de 2021 se inicia el proyecto con un objetivo, digamos, en ese contexto, que es mejorar las condiciones regulatorias, institucionales y técnicas para integrar las energías renovables y la eficiencia energética en la distribución eléctrica, con 4 componentes que no me voy a detener porque al final, digamos, hay una diapositiva similar dando ejemplos de ellos, ¿no? Algunos de nosotros de repente en ese entonces recuerda, digamos, esta figura en la cual se mencionaba y ya se hacía introducción a la bidireccionalidad en la distribución por la presencia de la generación distribuida y otros recursos energéticos distribuidos como sistemas de almacenamiento, diferentes tipos de respuesta a la demanda o la movilidad eléctrica. Y esto a su vez se mencionaba en ese entonces el impacto que iba a tener en la planificación y en la operación. En julio del 2021, después, digamos, del inicio del proyecto, se publica el informe final de la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico. Y hubieron lineamientos muy importantes que han influenciado en este proyecto, como la incorporación de las energías renovables y otros DERs. Menciona que a corto plazo o recomienda la publicación de los hosting capacity o los mapas de capacidad, así como una serie de recomendaciones a la implementación de sistemas de medición inteligente que tiene impacto no solamente en los procesos comerciales, sino también en los procesos técnicos. A su vez, estas tecnologías buscan la participación activa de los usuarios. Y sobre todo el impacto más fuerte que vamos a tener en los próximos años es el nuevo modelo de regulación económica de un modelo price cap, ¿no? BNR, que es bajo un esquema de modelo eficiente, ideal, a un revenue cap, digamos, ya considerando la infraestructura real, con planes de inversión, digamos, sustentados en una metodología que justamente es materia, digamos, de discusión el día de hoy. Y en torno de eso nos ha servido para hacer ajustes al proyecto. Hecho que la línea, digamos, de conducción y también como objetivo ha sido mejorar las condiciones para que las empresas de distribución transiten a las redes eléctricas inteligentes en la distribución. De hecho, que se realizaron una serie de estudios sustentados en modelos arquitecturales internacionales, llámese la IEEE 2030 o el modelo arquitectural del Smart Grid, el SGAN. De allí se elaboró, digamos, una visión, estrategia y lineamientos para la transformación digital para las empresas eléctricas en el Perú. Eso ha servido, digamos, también para que las EDES seleccionadas, que las mencioné inicialmente, ya tengan una hoja de ruta hacia las redes eléctricas inteligentes. Próximamente ya se va a anunciar seguramente el ingeniero Mesa o en su momento, se van a publicar, digamos, una hoja de ruta a nivel país. Ya para finalizar, menciono, digamos, mi presentación, mencioné que el objetivo está enfocado a mejorar las condiciones regulatorias, institucionales y técnicas para integrar las energías renovables y el incremento de eficiencia energética en la distribución. Sin embargo, debido, digamos, al ajuste que se ha realizado, el objetivo que también hemos perseguido y perseguimos es mejorar las condiciones para que las EDES transiten hacia las redes eléctricas inteligentes, en general, la distribución. Para eso se han desarrollado 4 componentes en el proyecto. El componente 1 enfoca al marco normativo y regulatorio, y entre varios de los productos o estudios que son, digamos, también numerosos, podemos señalar algunos de ellos, ¿no? El primero es motivo del presente evento, que son los lineamientos y guía metodológica para la planificación eléctrica con recursos energéticos distribuidos y nuevas tecnologías.
Se hizo también un diagnóstico sobre el grado de maduración de la transición hacia las redes eléctricas inteligentes a nivel país. Esto sirvió para proponer y que el Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo también de las diferentes empresas y agentes del sector, ya esté próxima, digamos, a publicarse la hoja de ruta de redes eléctricas inteligentes en la distribución 2023-2030. También se contribuyó con unos estudios regulatorios para que OSINERMIN elabore los lineamientos, indicadores y metodologías para la fiscalización de los proyectos pilotos de CMI, y entre otros estudios, también se está abordando el impacto que va a tener la integración de energías renovables y la eficiencia energética en la planificación energética, ya que no estamos hablando en general de elementos, digamos, que suministran energía eléctrica, sino de recursos energéticos distribuidos que se aprovechan para que puedan ser integrados en la distribución, ¿no? Ya vamos a ver, digamos, justamente dentro de las exposiciones de qué se trata, ¿no? Los componentes 2 y 3 están focalizados en las empresas de distribución eléctrica. El componente 2, principalmente al apoyo del desarrollo de proyectos piloto, de proyectos de innovación. También se ha realizado diagnósticos sobre el grado de maduración de transición hacia las redes eléctricas inteligentes. Esto ha servido, como repito, para el desarrollo de las hojas de ruta como estrategia, digamos, hacia la REI en estas empresas, ¿no? Asimismo, el proyecto ha contribuido para elaborar la guía de identificación, preparación y evaluación de proyectos para el marco regulatorio actual. Y felizmente varias de las empresas de distribución han utilizado estas guías para la presentación de proyectos en el marco de la fijación tarifaria, 2023 al 2027, ¿no? En el componente 3 también se trabaja con las empresas de distribución, ya está orientado a los nuevos modelos de negocio que traen estas nuevas tecnologías. Se realizó un benchmarking a nivel internacional, se ha realizado una propuesta de modelos de negocio específicos para las sedes y una serie de giras de intercambios a Brasil, Alemania y Colombia, visitando a entidades normativas, regulatorios, fabricantes, justamente mirando cómo han transitado hacia las redes eléctricas inteligentes. El último componente está relacionado con la gestión del conocimiento y se resume en EDES inteligentes vinculado a los programas de capacitación en línea o asincrónico, así como diplomados también orientados a las redes inteligentes, ¿no? Las sedes colaborativas es el intercambio de experiencias y conocimiento, de lecciones aprendidas de los diferentes componentes, gracias, digamos, a expertos nacionales como internacionales. Finalmente, las sedes digitales se encargan de la difusión de la información, ya sean boletines, noticias, etcétera, ¿no? Como repito, esto realmente es un resumen de lo que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas, conducido por la Dirección General de Eficiencia Energética, y han sido diversos los productos alineados siempre, y digamos, no voy a dejar de indicarlo, justamente hacia las redes eléctricas inteligentes. Eso sería todo, Luis, de mi parte. Yo me quedo, digamos, en stand-by y para que pueda dar pase al siguiente expositor. Muchas gracias. Perfecto, Percy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a invitar a los participantes a poder hacer sus consultas en el chat. Estas van a registrarse para poder ser discutidas al final de las presentaciones. Percy, nuevamente muchas gracias. Damos el pase ahora sí al segundo tema, lineamientos de planificación eléctrica y la guía y metodología de planificación eléctrica. Exposición que va a estar a cargo del doctor José Mesa Segura, que es el director general de la Dirección General de Eficiencia Energética del MINEN. El doctor Mesa Segura es doctor en ciencias con mención en energética, tiene un MBA en gestión de la energía, es ingeniero electricista,
Cuenta con especialización en política energética para el desarrollo sustentable en Argentina. Ha participado en el Programa de Desarrollo Ejecutivo en Planificación Energética para América del Sur, evento organizado por OLADE. También cuenta con cursos de transformación de la energía y integración de energías renovables en Berlín, Alemania, y bueno, y varios cursos. En realidad el doctor tiene una experiencia importante, relevante en el tema, y además también ha participado en dirección y coordinación de estudios de diagnóstico de mercado energético nacional, situación actual y perspectiva de largo plazo. También ha participado en la elaboración de los estudios de la nueva matriz energética sostenible para Perú. Y bueno, también en apoyo en la elaboración de una propuesta actualizada de las contribuciones nacionales en el sector energía. Le damos la bienvenida al doctor José Mesa y le damos pase para que empiece con su presentación. Adelante. Luis, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se te escucha bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a proseguir con la segunda exposición de la tarde. El tema que nos trae acá son, bueno, lineamientos y guía metodológica para la planificación eléctrica en la distribución. Hemos dividido la exposición en 3 puntos, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el contexto y paradigmas en la transición energética. En el segundo punto vamos a hablar sobre los lineamientos para la regulación en torno a la planificación eléctrica en la distribución, con recursos energéticos distribuidos y nuevas tecnologías. Y luego vamos a hacer una breve mención, ¿no?, sobre la guía metodológica para la planificación eléctrica con recursos energéticos distribuidos y nuevas tecnologías. Este último punto se van a explayar más, ¿no?, los últimos ponentes. Bueno, el sector energético requiere en el corto plazo comenzar a ser sostenible y consolidar esto en el mediano y largo plazo. Para esto, la transición energética puede ser un medio para lograrlo, por las oportunidades que ofrece, ¿no?, lograr un mayor aprovechamiento de energías renovables. Gracias a nuestras geografías somos beneficiados, ¿no?, con estos recursos. Para la transición energética se requieren desarrollar, sin embargo, factores claves, ¿no?, que nos lleven a la descarbonización. Llámese poder electrificar usos de la energía que tradicionalmente han sido cubiertos por energéticos de origen fósil y contaminantes, ¿no?, como son el transporte sostenible. O bueno, el transporte convencional, ¿no?, pasar a un esquema de transporte sostenible con un aprovechamiento de energías renovables. También se busca introducir una descentralización. Aquí es habitual, ¿no?, el uso de recursos energéticos distribuidos, llámese la generación distribuida dentro del segmento de distribución en el sector de electricidad. Una democratización tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el acceso a la energía, que en el Perú venimos ampliando, ¿no? Es una lucha constante que lleva a cabo el Ministerio, ¿no?, a través de la Dirección General de Electrificación Rural. Y así el otro contexto es la participación, ¿no?, llegar a una participación activa del usuario, que ya viene de la mano de la descentralización y generación distribuida, para poder lograr que el usuario ya tenga un esquema activo y se llegue a hablar de un prosumidor. Y de la mano de todo esto es fundamental la digitalización. Es acá que entra el concepto de redes eléctricas inteligentes, que nos van a ayudar, o es el soporte tecnológico para poder lograr los 3 puntos antes mencionados. Esta digitalización debe contar con una conectividad adecuada, se debe tener normas y parámetros de tratamiento de datos. Y esto va de la mano con lo que ya hemos venido trabajando en el sector. Se pueden ver en el lado derecho de la presentación
Son temas que han sido abordados ya por la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, que fue conformado el año 2019, si no me equivoco, que gira en cuatro ejes, ¿no? Que identificaron en ese entonces: el fortalecimiento del marco institucional en el subsector electricidad, la regulación y gestión de la transmisión, la transformación del mercado mayorista, y en el segmento de distribución, lo que se está tratando es la innovación de la distribución y comenzar a tratar el tema de la comercialización, ¿no? Poder separarlo. Normalmente se viene trabajando solo por distribuidoras, ¿no? Poder separar en distribución y comercialización. Esto para el segmento de distribución de electricidad significa grandes retos, ¿no? Ya que conlleva grandes inversiones que han originado que sea un eje temático, ¿no? Tratado por esta comisión de reforma. Como les mencionaba, los paradigmas en la transición energética se tienen que abordar teniendo en cuenta tres factores clave, ¿no? para esta transición, ya que generan cambios en paradigmas técnicos, regulatorios, económicos, financieros y políticos. Tenemos el primero es el técnico regulatorio, el económico financiero y la condición política, los cuales a través de estos tres vamos a poder consensuar una transición energética. Por ejemplo, en el segmento de distribución, los sistemas eléctricos tradicionalmente se diseñaban, se operaban y se regulaban, pero la parte de planificación normalmente ha estado un tanto relegada o ha sido enfocada desde un punto de vista de los sistemas tradicionalmente hidrotérmicos, ¿no? Con la concepción que hasta hace poco se tenía, ¿no? de dividir la generación netamente, la transmisión y la distribución como un elemento activo, ¿no? Perdón, un elemento pasivo de la demanda que solo es provista por la generación tradicional. Este cambio de paradigmas involucra, como les mencioné ya, tomar en cuenta de que el usuario o la demanda va a tener un rol más activo, ¿no? Comenzando ya un flujo bidireccional de la energía. Es por eso que se plantean cambios en la planificación en la distribución, para lo cual la masificación de nuevas tecnologías es fundamental. Esto va de la mano con el registro de mayor información requerida en los cambios y esto va a nutrir a los modos de planificación con los que se cuentan, ¿no? Normalmente la demanda era evaluada de manera agregada, no se tomaban en cuenta las variaciones de estas, ¿no? Que puedan tener a lo largo del día, o simplemente se analizaba la curva de demanda, pero no se preveían nuevas dinámicas, ¿no? que pueda tener esto. Para esto se requieren lineamientos y metodologías que orienten las acciones de los agentes a realizar cambios, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los lineamientos se tienen que tomar en cuenta aspectos regulatorios en torno a la planificación eléctrica, incluyendo recursos energéticos distribuidos, como son la participación de energías renovables, tanto eólica y solar, y las nuevas tecnologías que van a hacer posible el incremento de estos recursos dentro de las redes de distribución. Para eso es vital el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. Para esto ya dentro del programa de instrucción 4.0, ¿no? que ha descrito Percy, se ha elaborado una guía metodológica donde se incluyen procedimientos, herramientas computacionales para afrontar estos desafíos de una manera de mitigar incertidumbres, flexibilidades y descentralización, lo cual nos va a facilitar, ¿no? la introducción de nuevas redes eléctricas inteligentes y van a poder con esto facilitar la transición energética. Los lineamientos se dividen en
en 3 grandes segmentos. Existen lineamientos estratégicos, lineamientos regulatorios, que identifican acciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, en una primera etapa, la planificación se realiza con curvas de carga estimadas, y se incluye la oferta de los recursos energéticos distribuidos, que conllevan a una introducción de incertidumbre, ¿no?, en la predicción de la demanda, dado que los recursos energéticos no convencionales, ¿no?, como el sol y el viento, conllevan a una introducción de mayor variabilidad, ¿no?, dentro de esa proyección. En el mediano plazo, la planificación se hace a partir de información relevada, ¿no?, mediante ya sistemas de medición inteligente. Y en una tercera etapa, para el largo plazo, la planificación se debería realizar con una información bidireccional y introducir nuevos modelos de negocio, ¿no?, ya que el papel de los consumidores va a cambiar totalmente, ¿no? Va a tener un papel más activo, con la posibilidad de poder ellos inyectar energía a la red. Estimado César, estamos un poquito con el tiempo ya. Si nos ayudas un poco a acelerar la presentación, ya creo que estamos cerrando. Sí, acabo ya. Excelente. Ok. Bien. Ok, las herramientas, como les mencioné, esto lo van a desarrollar en las siguientes ponencias, ¿no? Ya se han desarrollado, tienen características informáticas y sus funcionalidades técnicas. Dentro de las funcionalidades se prevé la gestión de casos de estudio, creación y emisión, ¿no?, de estos casos de estudio, selección de elementos de planificación, se parte de un perfil de carga, se identifican los recursos energéticos distribuidos, se selecciona un rango de tensión admisible, un margen de reserva que se debe de tener en cuenta para los transformadores y cálculos, flujos de potencia, se evalúa confiabilidad, hosting capacity, también se trabaja de manera georreferenciada, se evalúan flujos de carga y una valorización económica financiera. Y también se tiene una estimación de las emisiones de CO2, ya que esto es fundamental también si hablamos de términos de transición energética. Bueno, eso sería el aporte de mi parte. Muchas gracias. Bien, César, muchísimas gracias. Interesante el trabajo y la propuesta que está desarrollando el Ministerio. Seguro lo vamos a ver en más detalle cuando hagamos el conversatorio ya al final de las presentaciones. Gracias por la presentación. Vamos al tercer expositor. El tercer expositor es el doctor Mauricio Samper. Nos va a presentar el tema Desafíos y propuestas para Perú de planificación eléctrica en la distribución. El doctor Samper es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Cuenta con una estadía postdoctoral en el Mar Gris, en el Colorado State University, Estados Unidos. Es investigador, profesor y consultor en sistemas eléctricos de potencia. Su especialidad es la planificación de la expansión y operación de sistemas de distribución y subtransmisión, redes inteligentes, recursos energéticos distribuidos, evaluación de inversiones y análisis de riesgo. Actualmente, en el Instituto de Energía Eléctrica en Argentina, es director del área de transferencia tecnológica, director también del Grupo de Investigación y Desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes de Distribución, y además director del proyecto Red Inteligente Caucete, ¿no? Vamos el pase al doctor Samper para que nos presente su tema. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias al PECIER por permitirnos en este espacio compartir una experiencia de desarrollo tecnológico llevada adelante allí en el Perú. Ya nos han introducido tanto Percy como José. Para comentarles un poquito a nivel introductorio sobre el Instituto de Energía Eléctrica, aquí en Argentina, aquí muy cerquita nomás, es un instituto que este año estamos cumpliendo 50 años desde nuestra creación, que ha sido destinado en sus objetivos primordiales a la formación del recurso humano, a la investigación y desarrollo tecnológico aplicado,
y a brindar servicios de consultoría y transferencia tecnológica al medio para acompañar el desarrollo y los desafíos de los sistemas energéticos y eléctricos en particular, tanto de la Argentina como de toda la región latinoamericana. El instituto lleva adelante no solo la carrera de ingeniería eléctrica, sino contamos con 3 programas de posgrado, que ustedes pueden ver ahí en la presentación, y además la posibilidad de brindar diferentes tipos de diplomaturas on demand, como justamente estamos ahora una próxima a iniciar en agosto, sobre justamente mercados eléctricos, la regulación de los mercados eléctricos y redes eléctricas inteligentes. Dentro de nuestras áreas de investigación y desarrollo, que abarcan un abanico importante de la ingeniería eléctrica, justamente está lo que nos compete hoy, lo que hace a la parte regulatoria, tarifaria y planificación de redes eléctricas inteligentes. El proyecto de distribución 4.0, tal cual lo mencionó Percy, desarrollado por Minet, ejecutado con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por GIS, tuvo como objetivo general poder diseñar un procedimiento, una hoja de ruta, un roadmap, de la planificación eléctrica para la incorporación de recursos energéticos distribuidos y nuevas tecnologías. Ya Percy nos introdujo recursos energéticos distribuidos, normalmente asociados a generación distribuida, que es el primero que normalmente comienza a darse, normalmente del tipo solar fotovoltaica. También empiezan a aparecer los vehículos eléctricos, los programas de respuesta a la demanda. De la mano de ello, ya en el primer mundo se están desarrollando los sistemas de almacenamiento de energía, que aún en costos son no están competitivos contra otras soluciones, pero estamos seguros, convencidos que la tecnología va a madurar en el futuro, y también se va a sumar y se suma a este paquete de soluciones. Y entre las nuevas tecnologías, también ya lo mencionaron los colegas, principalmente la telemedición inteligente. Es clave aquí la telemedición inteligente, es clave la digitalización de las redes, tal cual lo decía José, porque la digitalización de las redes lo que nos va a permitir es justamente poder linkear, poder darle cabida a estos recursos energéticos distribuidos que puedan convivir en este nuevo paradigma de las redes eléctricas inteligentes. Entonces, que si un prosumidor decide instalar generación distribuida y decide inyectar su energía a la red, tenga los medios tecnológicos y por supuesto regulatorios para que se pueda llevar adelante este ejercicio. Si se decide un prosumidor sumarse a un programa de respuesta a la demanda, que lo incentive a bajar su demanda en esos momentos de pico donde es crítico para el sistema, como ya lo sabemos, todos los picos de demanda para los sistemas son críticos en cuanto al uso de sus instalaciones, y no solo críticos, sino también caros, porque se obligan a despachar generación normalmente cara, basada en combustibles fósiles. Entonces esos programas de respuesta a la demanda nos ayudan a poder acompañar mejor el comportamiento y los nuevos usos de la energía en los hogares, vehículos eléctricos y entre otros recursos más. Por esto la digitalización es clave, y aquí hablamos tanto de medición inteligente como de todos los nuevos equipamientos en cuanto a tecnologías de comunicación, teleoperación y protecciones en la red de distribución. Este fue parte del objetivo, y además el poder diseñar las herramientas para que las empresas de distribución eléctricas, en particular las públicas, que estuvo enfocado este proyecto, tal cual lo mostró Percy, 3 de las empresas públicas, puedan complementar la planificación de sus inversiones en este camino hacia las redes inteligentes, y estas herramientas ya nos han introducido, ha dado como resultado una guía metodológica que está pronto a publicarse, así como los lineamientos de recomendaciones para esta planificación, como así también una herramienta, un software open source, totalmente libre y gratuito, que a continuación mi colega y coequiper Gustavo Barón les va a presentar. ¿Qué cambia con la planificación eléctrica cuando tenemos en cuenta los recursos energéticos distribuidos y las nuevas tecnologías? Ya algo José nos estuvo introduciendo. Este desafío de los flujos bidireccionales, a partir de la incorporación de los recursos energéticos distribuidos, inicialmente ya se los anticipé, generación distribuida,
es lo que más se está dando en Latinoamérica, junto con vehículos eléctricos. Venimos un poquito más retrasados en el programa de respuesta a la demanda y en storage, pero viene ahí. Resulta un desafío para la planificación, porque normalmente se planificaba, ya lo dijo también José, y normalmente se planifica, porque hoy siguen siendo así, en la mayoría de los sistemas, se planifica a demanda máxima para poder evaluar las inversiones en las redes. Y esto, un punto de la red, no refleja lo que realmente está pasando aguas abajo. O sea, un diagrama, una foto de demanda máxima en la salida de un alimentador, no me está reflejando qué recurso energético distribuido está aguas abajo, cuál es su comportamiento, y cómo yo lo puedo aprovechar. Que aquí es lo importante para las empresas distribuidoras, cómo yo puedo aprovechar también esos recursos, tanto para la planificación como para la operación. Y bien lo decía Luis en su introducción, el negocio de las utilities tiene que migrar. Ya no solo ese negocio de los fierros clásicamente, sino a nuevos modelos de negocio que nos abren la puerta justamente estos nuevos paradigmas de recursos energéticos distribuidos. Entonces, para poder operar y planificar, se requiere contar principalmente con la información de quiénes se conectan, quiénes pueden inyectar a la red, quiénes pueden demandar y bajo qué hábitos de consumo, y por ende conocer sus curvas de funcionamiento, sus prestaciones. Se requiere en realidad realizar, como Percy ya también lo mencionó al principio, estudios de hosting capacity, evaluar la capacidad de las redes para alojar estos recursos energéticos distribuidos, y poder caracterizar la demanda ya no de una forma estática, sino principalmente modelarla mediante curvas de cargas, y poder solapar esa curva de carga de la demanda junto con la curva de carga de una generación distribuida, junto con la curva de carga de un vehículo eléctrico, junto con una flexibilidad de la demanda a partir de un programa de respuesta a la demanda. Entonces esto nos lleva a tener que conocer alternativas, repensar y rediseñar nuevos procedimientos de planificación, y especialmente para que las empresas distribuidoras puedan avisorar estos desafíos y tomar provecho también con tiempo de estas oportunidades que le brinda esta transición hacia las redes inteligentes. Ya lo mencionó también José al pasar, en la guía lo van a encontrar mejor en los lineamientos. Nosotros, trabajando en conjunto en este proyecto, propusimos llevar adelante, recorrer este camino en 3 etapas de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo en los próximos 3-5 años, mediano plazo entre 5 y 10 años, largo plazo hasta los 20 años. Por supuesto que son tiempos estimados y el camino hay que ir recorriéndolo juntos. En una primera etapa creemos que es necesario comenzar a incorporar las curvas típicas agregadas a nivel de alimentador, curvas típicas tanto de demanda como de generación distribuida que permitan llevar adelante los estudios de hosting capacity. En una segunda etapa creemos que ya sí es necesario incorporar la información a partir justamente de la digitalización de las redes, sumar a estos estudios la información de los sistemas SCADA que ya la mayoría de las empresas tienen, y de a poco también van sumando sistemas de medición inteligente, sistemas de información georreferenciada, los GIS. Entonces, esto que involucra una gran cantidad de información requiere de nuevas técnicas de análisis, inteligencia artificial, minería de datos, como ha sido el webinario anterior que ustedes han podido compartir también en el PESIER, y como nos atañe a todos hoy en el mundo de la ingeniería. Y en una tercera etapa ya sí pensar en una planificación integral con información, ya no solo flujo de potencia, sino información direccional y nuevos modelos de negocios. Nuevos modelos de negocios a nivel de mercado minorista, allí va abajo en las redes de media y baja tensión, que le dé nuevas oportunidades tanto a los consumidores como a comercializadores, agregadores y las propias EDES. Esto entonces lo podemos desarrollar en etapas, como le digo, de corto, mediano y largo plazo, donde hoy la planificación eléctrica es estática y se espera en una primera etapa que sea dinámica, pero sin mayor información a partir de los medidores inteligentes y sistemas SCADA, como le comenté, que eso ya lo esperamos en una segunda etapa que se pueda dar y recorrer, para ya luego sí en la tercera etapa, entonces, a modo resumido, incorporar estos nuevos desafíos, estos nuevos modelos de negocio. Ahora, esto en cuanto a la planificación, pero de la mano tienen que ir acompañados de procesos internos de las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras también tienen que revisar
sus formas operativas para poder acompañar estos nuevos desafíos. Tendrán que ver cómo se interaccionan las diferentes áreas, va a requerir de una dinámica del comportamiento no solo de las redes, sino de la parte comercial, de la parte tarifaria, regulatoria, una dinámica luego más con la parte informativa de corto y mediano plazo, que también se ve reflejado, por supuesto, no solo en los flujos de potencia, sino en los flujos de fondo de la propia EDE, y por ende en la toma de decisiones en cuanto a la operación y planificación. Aquí ya para ir resumiendo, les presento la guía metodológica que se va a mostrar y que se muestra en los productos que hemos elaborado. Una metodología de planificación que quienes estén acostumbrados o tengan experiencia en planificación me podrán decir es una metodología clásica, normal, que normalmente vemos. Sí, aquí la principal diferencia está en cuáles son los inputs que vamos a tener en cuenta para poder realizar una planificación de la expansión que va acompañada necesariamente de una planificación de la operación de estas redes de distribución a futuro. Para poder entonces planificar necesitamos, en primer lugar, modelar por supuesto las redes, caracterizar la demanda, caracterizar las curvas típicas de los diferentes recursos energéticos distribuidos, así como la entrada en funcionamiento, analizar los precios de energía, tanto no solo del mercado mayorista, sino justamente posibles nuevos mercados que se puedan dar con precios nodales, revisar los modelos de negocios, y esto va acompañado de las nuevas tarifas, que tal cual Percy ya lo mencionó, el libro blanco lo menciona, de poder ir migrando de un sistema de price cap a uno de revenue cap. Por supuesto que tenemos que seguir mirando los planes de inversión de la transmisión, así como también cómo se va desarrollando el sistema de potencia, porque la distribución está vinculada a todo el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es uno solo en su conjunto, ¿sí? Esto nos va a dar lugar a armar escenarios con estas diferentes combinaciones que en cada caso tenemos que ir analizando en la medida que se va recorriendo el camino, qué es lo que yo voy teniendo en cuenta, y acotar los años de estudios. Si yo quiero analizar del corto, mediano o largo plazo, y a partir de allí yo puedo, mediante un análisis de diagnóstico inicial, acompañado justamente de una simulación de las redes, que me permita calcular las pérdidas, la caída de tensiones, la cargabilidad de las líneas, como así también estimar la confiabilidad de las redes, me permita evaluar ese comportamiento de las redes a partir de esta inserción de recursos energéticos distribuidos y de todos estos cambios que se puedan dar, cómo se va a comportar la red si yo no hago inversiones, si no realizo inversiones. Eso lo que me va a permitir es identificar zonas con problemas, con problemas que una vez que yo las identifico, me voy a plantear entonces, yo como empresa distribuidora, yo como EDE, alternativas de expansión para poder desarrollar esta planificación. Para poder entonces plantear alternativas tenemos que hablar de variantes, y entre las variantes podemos contar con equipos tradicionales, y que todos conocemos de las redes de distribución, como así también de nuevas opciones, como pueden ser que las empresas puedan invertir también en algunos de los recursos energéticos distribuidos, que le permita a la regulación poder invertir en algunos de estos nuevos recursos energéticos distribuidos. A partir de este planteo de alternativas, entonces volvemos a evaluar, y la herramienta que hemos desarrollado lo que nos permite es esto justamente, poder evaluar pérdidas, caídas de tensiones, cargabilidad y confiabilidad, de forma sistemática, de forma agrupada y sencilla, y también permite esta herramienta, OpenPred Perú, que a continuación les vamos a mostrar, calcular el flujo de fondo de cada una de las alternativas que yo esté evaluando. Una vez que yo tengo analizadas estas alternativas tradicionales, entonces poder incorporar otras alternativas, otras capas a la planificación que se pueden ir dando a medida que voy recorriendo el camino, que hacen a la seguridad eléctrica, a la seguridad del suministro, al ahorro energético, a los nuevos centros de demanda. Por supuesto, estos son todos esos factores que las propias sedes conocen, exógenos por ahí, no intrínsecos a la propia planificación, pero que sí me pueden llegar a alterar algunas de las alternativas. Para poder luego también dar paso, que normalmente lo requieren, los estudios de impacto socioambiental,
ya también se mencionó, y la herramienta permite poder calcular algunos de estos emisiones o algún otro estudio que le impacte al sistema, y finalmente poder desarrollar un análisis de sensibilidad ante las diferentes inversiones. Una vez que tenemos este compendio de análisis de alternativas por escenarios y con flujos de fondo y sus respectivos análisis de sensibilidad, podemos entonces llegar, perdón, me pasé una, al tercer paso, que es el poder rankear estas alternativas. Poder rankearlas con diferentes criterios, en las guías están esos criterios, y así poder entonces, una vez rankeado, acorde a las prioridades que tengan las sedes, y no solo las prioridades, aquí es donde entra el financiamiento. También, ¿con qué financiamiento vamos a contar? Tal vez se van dando líneas de financiamiento con préstamos flexibles, o a través de subsidios de parte del Estado o de algún programa. Entonces esas líneas de financiamiento también me pueden llegar a alterar esta priorización de las inversiones, y aquí esta priorización junto con el financiamiento es lo que me da lugar a los planes de inversión. Planes de inversión que va a ser entonces un conjunto de alternativas de planificación, como ustedes ven, una planificación integral, una planificación que esté viendo a todo el sistema en su conjunto, en el largo, mediano y corto plazo, y que así le pueda ayudar a las sedes a tomar mejores decisiones de inversión. Lo que proponemos acá es poder darle herramientas a las sedes para que puedan tomar mejores decisiones de inversión. Ya, entonces, para ser prudente del tiempo, a modo de consideración final, tradicionalmente, entonces, la planificación se realiza en base a un análisis de un alimentador típico, trabajando en condiciones de flujo máximo de potencia, demandas máximas, y con algunos factores de simultaneidad y tasas de crecimiento. Esto es una foto del sistema que me permite entonces a mí determinar esa incorporación de nuevas redes, de nuevos fierros, como decía Luis, que me permitan a mí abastecer la demanda en tiempo y forma a futuro. ¿Qué nos plantean los recursos energéticos distribuidos de las nuevas tecnologías? La necesidad de utilizar curvas típicas de demanda, curvas típicas de operación de los recursos energéticos distribuidos. Cómo la información de la digitalización de las redes también me puede ayudar. Eso es lo que me plantea y eso es lo que me desafía. Entonces, es necesario que comencemos a considerar el funcionamiento de nuestras redes, teniendo en cuenta estos recursos energéticos distribuidos, y también aprovechando la información que nos empiezan a dar la incorporación de todas estas nuevas tecnologías en las redes, porque aquí la clave es poder convertir esa gran cantidad de datos de la digitalización en información útil, con un alto valor agregado, y que pueda acompañar de esta manera entonces a la planificación. Hasta aquí de mi parte, para darle pie entonces a mi colega que pueda continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Rápidamente, ya están llegando las preguntas por el chat. Los invito a seguir planteando sus preguntas, sus dudas, para poder absolverlas. Damos el pase al tema final ya de esta jornada. Herramientas OpenPred Perú, a cargo del ingeniero Gustavo Barón. Gustavo es director del área de infraestructura, es ingeniero en electrónica en la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Desde el año 96 viene desarrollando actividades de investigación, docencia y transferencia, y se desempeña como consultor en el Instituto de Energía Eléctrica CONICET Argentina, habiéndose especializado en el área de calidad de producto eléctrico, estudio de armónico, redes inteligentes, ensayo de equipamientos y medición de parámetros. Es actualmente profesor universitario en los cursos de grado y posgrado de la carrera de Ingeniería Eléctrica, además director del Laboratorio de Análisis y Simulación de Redes Inteligentes. Interesante la trayectoria de Gustavo. Le damos el pase para su presentación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Luis, y gracias a Pesier por darnos esta oportunidad. Vengo un poco a mostrarles lo que es esta herramienta OpenPred Perú, que ha sido una herramienta informática para colaborar con la planificación de los sistemas eléctricos, considerando redes eléctricas inteligentes, la incorporación de nuevas tecnologías y generación distribuida. Como bien dijo Mauricio, las redes eléctricas inteligentes nos proponen algunos desafíos un poco diferentes a la manera tradicional en la que se han hecho este tipo de estudios. Y claramente esto lo podemos ver
si miramos un poco los requerimientos que nosotros nos tuvimos que fijar para poder hacer el desarrollo de esta herramienta informática. El primero de los requerimientos casualmente trata este tema, donde la simulación, cuando vamos a considerar nuevas tecnologías y generación distribuida, no solamente debe tener en cuenta la evolución de las cargas y los generadores en el largo plazo, 5, 10, 20 años, sino que se empiezan a tener en cuenta los ciclos de trabajo de estos generadores. El ejemplo típico acá es un generador solar que no está produciendo una cierta cantidad de energía a lo largo del día en la misma proporción, sino que lo está haciendo en función de una radiación y una temperatura, y es por eso que mirar una foto del sistema ya no es suficiente y tenemos que empezar a considerar el desempeño técnico de este generador. Esta misma situación se puede extrapolar a otros elementos que se van incorporando a la red cuando empezamos a hablar de redes eléctricas inteligentes. El otro requerimiento importante era que teníamos que tener un análisis del impacto de la generación distribuida, lo que es conocido como hosting capacity. Debíamos ser capaces de proporcionar un cálculo de la posibilidad de incorporar energía distribuida. En este caso nosotros nos acotamos a lo que es energía de tipo fotovoltaica, porque es la energía que está teniendo mayor impacto en la región, debido a que es de fácil instalación, con costos muy razonables, y que cada vez son menores y se puede amortizar en el menor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, esta herramienta permite analizar en los distintos nodos del sistema, ya sea en distribución primaria o a nivel usuario, permite analizar cuánta capacidad, cuánta generación podemos incorporar sin alterar ciertas condiciones que consideramos admisibles o como parámetros de calidad de nuestras redes eléctricas. De la misma manera, nuestra herramienta debería ser capaz de analizar la confiabilidad de las redes eléctricas. Cada vez que incorporamos nuevos equipos de maniobra, nuevos aparatos de maniobra, que pueden ir a su vez siendo cada vez más inteligentes, porque no es lo mismo un reconectador que un seccionador, y de esa manera vamos mejorando la confiabilidad del sistema. Básicamente es analizar los índices SAIDI y SAIFI típicos que nos dan el estado de calidad de servicio de nuestras redes, pero analizado hacia futuro, y es por eso que entramos en un terreno que denominamos confiabilidad a futuro de las redes. Nuestra herramienta también debía permitir un análisis económico, como bien dijo Mauricio, porque no solamente tenemos que ver cómo impactan técnicamente estos elementos en las redes, sino que incorporando los costos, los recuperos y las inversiones que las empresas de distribución deben hacer, deben ser capaces a través de un flujo de caja ver si esta incorporación es rentable, en qué tiempo se va a recuperar la inversión, es decir, ver si realmente son viables desde el punto de vista económico, que está obviamente atado al punto de vista técnico que también analiza nuestra herramienta. A partir de acá también tuvimos una serie de requerimientos que tenían que ver más con una cuestión contractual, que tiene que ver con, por ejemplo, se nos pedía utilizar plataformas de software libre, cosa que en realidad va muy en sintonía con nuestra posición como instituto de investigación, donde realmente utilizamos permanentemente este tipo de herramientas, y nos teníamos que basar para hacer este desarrollo en este tipo de sistemas para poder llegar a una plataforma, a una herramienta de cálculo que tuviera ese tipo de licencia y fuera de libre distribución. Debía ser además compatible con la información disponible. Claramente, para poder hacer cualquier análisis nosotros debemos alimentar a esta herramienta con información que tiene que ver con la red eléctrica, es decir, parámetros eléctricos, información técnica sobre los elementos de la red existente, para poder empezar a incorporarle estas nuevas tecnologías y empezar a ver cómo va a operar en el futuro. En este caso entramos en un ámbito que llamamos interoperabilidad, que tiene que tener la capacidad de poder trabajar compatiblemente con los sistemas existentes. Por último, nosotros nos impusimos también tener una interfaz gráfica en la cual pudiéramos presentar los resultados. Y estos resultados
si bien se pueden presentar de manera tabular, como la mayoría de los ingenieros nos gusta ver las cosas, la realidad es que una graficación georreferenciada a modo de mapa de calor es mucho más fácil de interpretar rápidamente para ver, por ejemplo, en qué nodo del sistema es más posible o más apto instalar generación distribuida con respecto a otros nodos. En esa moda de mostrar información georreferenciada y gráfica es que nos propusimos, a través de una herramienta también de open source, poder mostrar la información de esa manera. Y además, no podíamos dejar de lado tener una adecuada gestión de casos de estudios y escenario, porque básicamente la planificación se basa en eso. Es una herramienta que ayuda al ingeniero planificador, y en ese contexto los ingenieros planificadores lo que hacen es generarse escenarios a futuros en ciertas condiciones de cómo va a evolucionar su red, y es ahí donde deben realizar el análisis tanto técnico como económico de su red a futuro. Es así que llegamos a una estructura de nuestra herramienta que tiene más o menos lo que ustedes están viendo en este momento. Lo que está encerrado en la línea de puntos es básicamente la herramienta que hemos denominado OpenPred, planificación de redes eléctricas de distribución. Es un sistema open y por eso de ahí viene la palabra open aquí en OpenPred. Y además, particularmente en este caso, le dimos a denominar OpenPred Perú porque está perfectamente adaptada a los requerimientos de las empresas de distribución del Perú y del Ministerio de Energía y Minas. Como dije recién, estamos basando todo en herramientas open source y nuestra interfaz gráfica la desarrollamos a partir de una planilla de cálculo. Esta planilla de cálculo es la planilla que se denomina CAL y que pertenece al paquete ofimático de LibreOffice, y el motor de cálculo eléctrico es OpenDSS. Para poder hacer la interrelación entre la planilla de cálculo y el motor de cálculo eléctrico, tuvimos que utilizar también software que permite desarrollar aplicaciones y codificación de funciones, también de estilo libre. En este caso utilizamos Python y Apache OpenOffice, que son dos códigos que nos permiten tanto desarrollar interfaces gráficas como el manejo de los datos. Y de esa manera podemos tomar los datos de la interfaz de ingreso y así interactuar con OpenDSS para poder realizar los cálculos. OpenDSS es una plataforma desarrollada por el EPRI que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y que realmente nos ha dado resultados muy satisfactorios, que básicamente es un software capaz de calcular distintos tipos de estudios eléctricos, como es el flujo de potencia, que es una de las principales características que nosotros utilizamos en el desarrollo de OpenPred. Para la graficación nos inclinamos a utilizar Google Earth. Google Earth realmente es muy fácil de interpretar, muy fácil de interactuar, y realmente la graficación volcada en Google Earth es fácilmente reconocible por cualquier persona que haya trabajado simplemente con mapas en ese nivel, sin tener grandes conocimientos eléctricos. Y esa era un poco nuestra premisa. Esta parte que vemos más sobre la izquierda tiene que ver con la interoperabilidad. La mayoría de las empresas de distribución del Perú manejan sus sistemas en un software comercial, DeepSilent, y este software comercial nos tenía que proporcionar la información que nosotros necesitamos para alimentar a nuestra herramienta OpenPred. En ese caso, DeepSilent tenía distintas maneras de exportar la información, básicamente el modelo SIM, que es un modelo común de información muy utilizado en sistemas eléctricos, es algo que realmente creemos que es el estándar que se va a usar a futuro, pero sin embargo nos encontramos con que las versiones de DeepSilent que tenían disponibles las empresas distribuidoras, si bien exportaban la información, no exportaban todos los parámetros que realmente nosotros necesitábamos para poder hacer nuestros análisis. En ese contexto es que usamos un mix de información exportada desde DeepSilent en modelo SIM y un mix exportado en tablas o planillas de cálculo, en este caso Excel. De ahí hacia adentro de nuestra herramienta todo es open source y a través de rutinas Python somos capaces de tomar esa información para poder incorporarla en la herramienta OpenPred.
Esta es la interfaz principal que tiene OpenPred. Es una interfaz que permite interactuar con la herramienta, y el planificador de la red es el que realmente debe comprender y debe ir manejando la red. En este caso, vemos que es una herramienta que más o menos está desarrollada en 4 banners. En el primero de los banners, el superior, nosotros manejamos un poco la red bajo estudio, es decir, cargamos la red que viene desde Xylem y la cargamos en esta situación. Nos permite conocer cierta información inicial sobre esa red para saber exactamente en qué estamos parados y con qué vamos a trabajar. El segundo banner tiene a su cargo todo lo que es la generación de elementos que vamos a usar en la planificación. Mauricio explicó recién que vamos a ver cómo evolucionan las cargas, pero no solo a lo largo de los años, sino cómo su comportamiento en ventanas de 24 horas, que realmente son las que necesitamos para hacer una planificación adecuada cuando vamos a incorporar nuevas tecnologías. De la misma manera, tenemos acá para definir nuevos generadores eólicos, fotovoltaicos, vehículos eléctricos, como así también aplicar los límites que vamos a utilizar para ver si realmente nuestra red está dentro de ciertos parámetros que nosotros consideramos que son los adecuados. Cuando hablo de límites, por ejemplo, apartamientos de tensión en los distintos nodos, para saber si está dentro de un rango aceptable, o lo que es lo mismo, las capacidades de las líneas. El banner siguiente nos permite toda esta gestión. Yo, a través del banner de gestión de casos, lo que yo voy a hacer es generarme casos y escenarios que voy a ensayar hacia futuro, y estos casos los voy a crear a partir del caso base que nos proporciona la empresa, que es lo que nosotros vamos a llamar caso del año 0. Este caso es el estado actual de las redes, y lo que vamos a seguir haciendo son modificaciones de este caso hacia adelante, y de esa manera incorporar nuevas generaciones, nuevas cargas que se comportan de distinta manera, nuevas compensaciones reactivas, y de esa manera ir viendo cómo va evolucionando la red hacia futuro. En este mismo bloque nosotros podemos calcular hosting capacity para analizar con la evolución de la red si va a ser capaz de aceptar mayor o menor cantidad de generación distribuida aplicada en cada uno de sus nodos, como así también analizar la confiabilidad de la red, cómo va evolucionando a medida que incorporamos nuevos elementos de maniobra. Y por último tenemos las funciones de planificación propiamente dicha. Es una última etapa donde el planificador va a poder tomar todos estos casos técnicos que se ha generado, analizar e incorporar la información técnica en cuanto a la producción de energía y en cuanto al comportamiento de la red a futuro, y de esa manera poder llegar a evaluar si el caso es viable o no, después de hacer un análisis técnico-económico de esta situación. Sin demorarme mucho, me voy a ir adelantando y voy a mostrar pantallas de nuestra herramienta. En esta está uno de los primeros banners donde se puede definir cómo va a ser la evolución de las cargas a lo largo del tiempo y la evolución de las cargas a lo largo de las 24 horas de análisis para cada una de esas instancias de cálculo. En un primer momento nosotros definimos una planificación a 20 años, la realidad es que se puede considerar como 20 instancias de tiempo, y podemos asumir que cada una de esas instancias puede ser no un año, sino 5 años, 10 años. En realidad son instancias de cálculo en las cuales se va analizando la evolución de la red. Algo interesante es que estos perfiles de demanda pueden ser cargados desde archivos exteriores, con lo cual nos ha permitido, y de hecho lo hemos hecho así para las 3 empresas que tomamos como ejemplo en el caso de Perú, podemos tomar mediciones reales de las demandas de los alimentadores, y de esa manera poder trabajar con datos que son realmente venidos del sistema en cuanto a cómo se comportan las cargas. Si me voy a la parte de introducir nueva generación, acá van a ver a mano derecha una serie de posibilidades que yo tengo, como por ejemplo crear nuevos generadores fotovoltaicos. Para eso necesito curvas de radiación y temperatura. También las puedo importar desde bases de datos reales. Nosotros en este caso, para el caso de Perú, donde tuvimos disponible una estación meteorológica, fueron tomados esa información y fue volcada acá, y en los casos en que no los tuvimos, sacamos de una base de datos mundial, como es por ejemplo la que proporciona la NASA,
en ese sentido para poder tener perfiles de radiación y temperaturas acordes al lugar donde se encuentra emplazado el alimentador o emplazada la distribuidora. De la misma manera podemos crear generadores biomasa, podemos considerar la incorporación de vehículos eléctricos, y podemos incorporar en realidad cualquier tipo de generación del cual conozcamos un perfil de comportamiento de generación a lo largo de las 24 horas. Esto también me permite crear, acá en este último banner acá abajo, compensación reactiva, es decir, bancos de capacitores que yo voy incorporando a lo largo del uso de mi red. En esta pantalla es justamente la generación de nuevos casos. Una vez que yo ya tengo todos estos elementos de DER, yo lo puedo ir sumando en los distintos nodos del sistema, incorporando en los distintos nodos del sistema, así como los generadores que acabo de crear. Puedo también incorporar la compensación reactiva, puedo actuar sobre las cargas para ver cuál va a ser su perfil de evolución en el periodo de 24 horas, modificar las potencias de los transformadores, lo cual se transforma en que yo puedo usar esto para ver cómo, si yo tengo un proceso, por ejemplo, de cambio de transformadores a lo largo del tiempo o de reubicación de transformadores, yo puedo, a través de ir modificando los transformadores existentes y sus potencias, yo puedo tener en cuenta esta evolución de las potencias y los transformadores en sí mismos. Y lo mismo para las líneas eléctricas, yo puedo ir cambiando su capacidad de conducción de corriente, o sea, las corrientes nominales, y de esa manera puedo emular la situación de que si tengo un cable eléctrico en algún punto de mi red, en algún tramo de mi red, reemplazarlo por un cable de mayor sección con mayor capacidad de transporte de corriente. Como les decía, me permite hacer confiabilidad. Una vez que yo tengo definido un determinado caso a futuro, yo puedo incorporarle elementos de maniobra a ese alimentador o a esa red, y de esa manera simular cuántos serían los coeficientes Saidi y Saifi, que son coeficientes típicos que nos dan idea de cómo es la calidad de nuestra red. Y en función de esto, a futuro, entrando en el terreno de la confiabilidad, yo puedo ver cómo van a impactar los aparatos de maniobra que estoy incorporando, y en los distintos nodos del sistema tener en cuenta estos índices Saidi y Saifi a futuro para ver cuál va a ser el comportamiento futuro de mi red. En el caso de Hosting Capacity, ya les adelanté que nos hemos basado solamente en incorporación de energía fotovoltaica. Si bien, como les dije, la herramienta permite incorporar cualquier tipo de generación, Hosting Capacity es el que se hace solamente basado en energía fotovoltaica, y aquí nuevamente debo incorporar perfiles de radiación y temperatura que pueden ser importados desde bases de datos reales. Defino los nodos en los cuales yo quiero analizar si es posible incorporar o no generación fotovoltaica, o simplemente le pido a la herramienta que me lo analice en todos los nodos del sistema. Y de esa manera me va a terminar dando porcentuales en relación a la demanda máxima que tiene esa red o ese alimentador, y yo voy a poder saber en qué porcentaje yo puedo incorporar esta generación fotovoltaica. Esto siempre atado de la mano de ciertos límites admisibles para mi red, y el hecho de incorporar esta generación fotovoltaica de ninguna manera debería salirse fuera de estos rangos admisibles. Bueno, estos porcentajes terminan siendo definidos en ese sentido para saber cuáles son los porcentajes máximos sin tener que salirnos de estos valores admisibles que yo doy para la red. Por último, es la planificación en sí misma. Ustedes fíjense que en esta pantalla tienen las instancias de planificación. Yo acá estoy usando 3 en este ejemplo que estoy mostrando: el año 0, el año actual, el año 5 y el año 10. Y son 3 instancias en las cuales yo he modificado el caso base a casos que han evolucionado en función de generación que le he incorporado o de nuevos aparatos de maniobra. A partir de ahí, yo puedo hacer los cálculos, y el software lo que me permite observar son, por ejemplo, valores de energía suministrada en condiciones de mala calidad, o energía no suministrada considerando que he superado los márgenes aceptables o los márgenes de reserva que yo me he definido para mis líneas y mis transformadores, como así también las pérdidas técnicas que pueden ir disminuyendo o aumentando en función de cómo yo he hecho evolucionar mi red a futuro.
Una vez que yo obtengo esos cálculos, puedo tener la energía total que me está ahora demandando la red, e incluso por separado puedo obtener la energía que están aportando todos los generadores distribuidos que yo tengo en mi red. Y como requerimiento del MINEN también llegamos a agrupar esta energía en ciertas bandas horarias que son aptas para los análisis que necesitas hacerse en el Perú. En la parte inferior hay una pequeña pantalla que muestra el análisis económico. Una vez que yo he terminado con este análisis técnico, el análisis económico me va a permitir incorporar los costos, los egresos que las empresas distribuidoras van a tener que hacer en función de estos elementos que he incorporado, y es así que me va a dar información sobre la amortización de estos elementos, y básicamente lo que voy a terminar encontrando es un flujo de caja para ver si es viable desde el punto de vista económico o no las inversiones que yo pretendo hacer. Como bien dijeron los expositores acá, compañeros, se puede hacer un análisis de las estimaciones de CO2 en función de cómo va variando la matriz energética por los cambios que yo estoy realizando. Fíjense que si yo voy incorporando cada vez mayor energía solar o eólica y voy disminuyendo la energía termoeléctrica, claramente la huella de carbono que yo voy dejando es menor. Y en ese sentido, incorporando esa información a través de esta interfaz, puedo llegar a encontrar ese factor de emisión, que un poco lo que me termina dando es si mi red va evolucionando bien en este sentido o no. Y por último, les quiero mostrar solamente un par de pantallas, que es esta parte de graficación y de análisis de datos, que creo que resultó muy interesante para ambas partes, digamos, para los planificadores y para nosotros mismos. Esto primero que ustedes están viendo acá tiene mucho que ver con la graficación y la información que nos brinda el propio OpenDCS para poder ver resultados. Esto es una información bastante más cruda, muy apta para ingenieros, digamos, pero que nos permite hacer este análisis previo y más fino de cómo la red se está comportando con la incorporación de nuevas tecnologías. Gustavo, sí. Cerramos con esta última lámina, por favor, para poder tener espacio para el conversatorio. Gracias. Perfecto, Luis, esa está la última, así que no hay ningún problema. Básicamente la última lámina que yo quiero mostrar es un poco esta manera de presentar los resultados de manera georreferenciado a modo de mapas de calor. Acá van a ver incluso una red de una de las empresas que estuvimos analizando para el Perú, y van a ver distintos colores, que estos colores me van brindando información si los alimentadores están superando la demanda, la corriente nominal o no de las líneas, los márgenes de seguridad, o bien colores que me están informando si los niveles de tensión están dentro del rango admisible o no. Las dos imágenes a la derecha, la de arriba me está mostrando un mapa de calor en función del SAIDI, SAIF y la energía no suministrada, tiene que ver con los cálculos de hosting, de confiabilidad, y la inferior me está mostrando la misma red, pero ya con la incorporación de cierta generación fotovoltaica distribuida, con ciertos valores o nodos que están encirculados en un color rojo de distinto tamaño y distinta tonalidad, y estos círculos de color rojo un poco me están dando idea del porcentaje que yo podría llegar a instalar en ese nodo en función del resto de la red y de las condiciones que estoy dando en ese momento. Hasta aquí mi presentación. Agradezco, Luis, y perdón por la superación, y quedo atento también para las preguntas que surjan. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Abrimos entonces el conversatorio. Vamos a dar una vuelta rápida a todos los expositores y dejar un tiempo, un espacio también para absorber algunas de las preguntas que han hecho por el chat. Muy nutrida de diferentes aspectos. Tenemos contabilicé 250 participantes conectados, Colombia, Ecuador, Argentina. Tenemos muchos profesionales que están atentos al desarrollo del evento. Vamos a empezar. Bueno, me he permitido un poco clasificar los temas y damos el pase al doctor Mesa, ¿no? Yo quisiera un poco saber, ya que esto ha creado un poco de expectativa en los participantes también, estos lineamientos y esta guía metodológica, ¿cuándo va a estar disponible? ¿Cómo se va a comunicar esto a los agentes? ¿Cuál es el nivel de participación que puede tener aquí también la academia para revisar la propuesta? Doctor, por favor. Muchas gracias.
Sí, bueno, gracias por la pregunta. Como todos estos productos están siendo desarrollados bajo la colaboración, ¿no?, del proyecto de distribución 4.0, primero van a ser consolidados, ahí lo remiten a la dirección para su revisión. Una vez se tenga el visto bueno, se pasan a publicar, ¿no?, en la web del ministerio. Van a ser de acceso público una vez que se cuente con esta aprobación, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. También vi en el chat muchos participantes están interesados en poder disponer de los artículos, de la información que el proyecto está produciendo, ¿no? Entiendo, Percy, y ya pasándote un poco la pregunta, ¿hay un link, una web habilitada para todos los productos que el proyecto está lanzando? Yo he tenido oportunidad de darle una mirada, ¿no? Hay artículos, se puede tener acceso a un resumen, y también hay informes ya un poco más, digamos, detallados, con los cuales sí hay que tener, digamos, ciertas roles para poder acceder. Pero Percy, te pregunto allí, un poco para que conozca también los participantes, ¿cómo podemos tener a disposición esta información producto del proyecto que se está ahora desarrollando? Sí, gracias por la pregunta, Luis. Bueno, los productos, como mencioné, están ya en una etapa prácticamente de cierre. Estamos en una etapa de prueba para la difusión ya de los productos finales. Estamos en una etapa de... todavía se tiene efectivamente una serie de claves antes de su publicación, pero ya próximamente se va a dar a conocer, digamos, la difusión correspondiente, ¿no?, para que el público en general y los agentes también en general puedan tener acceso a toda esta documentación y estudios realizados. De acuerdo, de acuerdo. Yo en particular, ya un poco dándole el pase también a nuestros amigos expositores de las dos últimas presentaciones, el proceso de la planificación eléctrica, bueno, ha venido ya cambiando sustantivamente. No hay forma de dar vuelta atrás. El proceso tradicional de una planificación basada en proyección de demanda, basada en zonificación de mercado, digamos, ya tiene componentes adicionales que, digamos, están siendo obligatoriamente modificados producto del desarrollo tecnológico, producto del desarrollo de las telecomunicaciones, que es algo que, por ejemplo, no he escuchado en detalle, ¿no? O sea, entiendo que la guía te da un camino, te da una hoja de ruta para hacer la planificación, pero al integrar las nuevas tecnologías o los recursos distribuidos, hay un elemento que a veces pasa desapercibido, ¿no?, que es la garantía de las telecomunicaciones, porque si no tenemos posibilidades de llevar la señal a los lugares de monitoreo y control y ser parte de la cadena para poder administrar y gestionar adecuadamente, digamos, todos los sistemas eléctricos, más aún considerando la integración de las energías renovables, ¿no? Entonces, me gustaría, de repente, Mauricio, allí, quizás con la experiencia que pueda tener Argentina, ¿cómo ha habido este alineamiento de todo el cambio que las renovables incorpora al proceso de planeamiento, con la garantía de la parte de las telecomunicaciones, la parte de garantizar la señal, la parte de integrar este tipo digamos, de tecnología? Mauricio, por favor. Sí, Luis, es excelente tu observación. Tal cual, el pilar es el poder contar con la información, y para eso necesitamos de las comunicaciones. Lo hemos conversado y mucho a lo largo del proyecto con el equipo de GIS, del MINEN y de las propias sedes. Aquí estamos convencidos que es clave llevar adelante una planificación intersectorial. Porque lo que nosotros hemos presentado acá por el tiempo es lo que le compete directamente a la planificación eléctrica, pero a nivel país, cada país debe comenzar de la mano de la transición energética, que José lo presentó también al pasar. Cuando uno habla de transición energética tenemos que hablar de electricidad, agua, petróleo, gas, comunicaciones, la regulación que todo esto acompaña. Tenemos que hablar de los prosumidores, ¿sí? Entonces, aquí es clave que se comiencen a trazar
autopistas digitales, que se empiecen a planificar, autopistas digitales que puedan dar esta confiabilidad en las comunicaciones, que tal cual vos lo dices, Luis, autopistas digitales que se van dando de forma local y luego remotas se comunican mediante las más avanzadas, mediante inclusive otras tecnologías, normalmente fibra ópticas en los diferentes nodos. Y esto también lo importante que menciona Luis, que no es solo una tarea del Estado, sino que además abre nuevas oportunidades para los privados también. Autopistas que puedan ser gestionadas por privados, e incluso se ha conversado, y en algunos países se está comenzando a dar, que las propias EDE puedan ofrecer parte de ese servicio de manera local. Porque las propias EDE tienen normalmente, las empresas en zonas urbanas, tendidos de fibra óptica para llevar adelante sus enlaces de sistemas SCADA normalmente, y están ocupando, ¿cuánto? ¿Un 20% de la fibra? Entonces, ¿por qué no explotarlo también y poder brindar otros servicios de comunicaciones, ya no solo para la parte eléctrica, sino incluso, ¿por qué no?, para otros servicios públicos o otros fines privados también, de la mano de estos nuevos modelos de negocio que vos mencionabas al principio y que se avisoran, que en otros países se ve que se empieza a dar. De acuerdo, de acuerdo. Ya entrando quizás un poco más de detalle técnico, ahí quizás Gustavo nos pueda ayudar con... Yo tengo una duda respecto al tema de cómo ahora la RER, específicamente la tecnología fotovoltaica, que es la más sencilla de integrar, digamos, o la que primera aparece para la integración porque está accesible. Tenemos muchos clientes, muchos usuarios que ya están incorporando paneles para su autoconsumo. Entonces ya están integrándose a la red. Entonces, y normalmente la generación fotovoltaica, si es que esta no está acompañada de baterías, digamos, la capacidad de producción regular es en el horario diurno. Y normalmente esto podría generar algunas alteraciones o sobretensiones en la red. De alguna forma, ¿esto cómo puede estar cubierto, digamos, por algún mecanismo que permita identificar estas posibles alteraciones para poder lanzar las alertas cuando una generación, por ejemplo, está concentrada mucho en una zona y que puede, digamos, producir algunas alteraciones en el sistema, ¿no? Sí, Luis, claramente tu apreciación es totalmente correcta y es algo que se tiene que tener en cuenta. Cuando yo hablaba recién del análisis de hosting capacity, claramente este análisis empieza en ese sentido a ver que no deberíamos concentrar gran cantidad de generación en un mismo lugar. Y de hecho, una generación concentrada, importante, en un mismo ramal de un alimentador, en una misma derivación, nos puede traer problemas de sobretensión en ese alimentador. Casualmente Hosting Capacity hace ese análisis y nos dice cuánto en porcentaje es la máxima que podemos aplicar, manteniendo esos márgenes de seguridad que nosotros mismos hemos fijado para ese alimentador. Así que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a valores de corriente, la cosa es más o menos similar. Generalmente la generación solar distribuida tiende a disminuir las demandas por los alimentadores. Por supuesto que esto tiene mucho que ver dónde está conectada y toda la historia, pero tiende a disminuir un poco la demanda porque es autoconsumida en gran parte por los propios usuarios, con lo cual se empieza a demandar un poco más del sistema. Pero es cierto lo que tú dices, que la generación es muy dependiente de la radiación y de la energía solar que realmente tengamos, y ahí empiezan a aparecer algunos elementos de protección que van variando y que ya no son simplemente un fusible, porque si fuera simplemente un fusible no habría tanto problema mientras no superemos la corriente máxima de ese fusible. Pero si hablamos de otro tipo de protecciones, claramente las protecciones van a acompañar y van a tener que tener en cuenta de no hacer falsos disparos por estas subidas y bajadas imprevistas que puede haber en una generación solar. Así que es todo un proceso. Los sistemas de protección tienen que ir acompañando estos procesos y sin duda no debemos excedernos en cuanto a la instalación de generación fotovoltaica, principalmente en un mismo punto de la red. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar un pase a las preguntas y vamos a tratar de atender la mayoría de ellas, un poco organizándolas por ponente para poder resolverlas. Y al final vamos a darle el pase a cada expositor para hacer un cierre
y una conclusión, digamos, general respecto a lo que hemos visto hoy en el evento. Por ejemplo, tenemos aquí preguntas de Oscar Echevarría, ¿no? Dice lo siguiente: los medidores electrónicos inteligentes son parte importante de las redes inteligentes. ¿En cuánto tiempo, costo se tendrá las características de los medidores y cómo se reparten entre la empresa y los usuarios los costos de reemplazo, ¿no? Yo le doy el pase aquí a Percy. Me parece que Percy ha hecho una investigación y revisión interesante en las empresas, producto del proyecto. Creo que él puede dar respuesta a esta inquietud. Adelante, Percy. Gracias, Luis. Bueno, el proceso, digamos, de implementación de los sistemas de medición inteligente en el Perú están en una etapa inicial, etapa piloto, ¿no? En la anterior regulación se aprobó un primer proyecto piloto, de los cuales recién una de las empresas recién ha empezado, digamos, con la puesta en servicio. El resto, digamos, están finalizando. Y el año 2021, el Decreto Supremo 028-2021, ahí define, digamos, los costos que van a ser reconocidos, digamos, por la tarifa, que es la infraestructura, digamos, medición inteligente, pero el costo en sí del medidor o la acometida estará a cargo, digamos, del usuario, ¿no? Pero los proyectos pilotos todavía no, que se presentaron a la regulación, todavía no han culminado. De acuerdo, de acuerdo. Un comentario ahí, digamos, complementario. Tuvimos un acercamiento, en particular con Ocinermin, y nos puso, digamos, al contacto con una actualización normativa que iba a permitir que aquellos usuarios interesados en tener la medición inteligente ya podían solicitar tenerla. Obviamente los costos asociados a esta implementación de primera partida estarían cubiertos por el interesado, aún, o sea, para el reemplazo del medidor y colocar el medidor inteligente, obviamente con una tarifa diferenciada, que entiendo Ocinermin la está proponiendo en 2 bloques, ¿no? Para poder, digamos, para aquel que esté interesado en tener una gestión adecuada de su demanda, podía tener accesible y poder solicitar el reemplazo de un medidor convencional, ¿no? Sí, ahí, Luis, sí, sí, efectivamente, el día sábado ha salido ya publicado esa tarifa BT5i con 3 bloques horarios, ¿no? En punta, media punta, digamos, y fuera de punta, y todavía los precios recién van a ser, digamos, publicados también, sujetos a la normativa que ya ha sido publicado recién el día lunes, si no me equivoco, ¿no? Ayer. Yo creo que es un paso importante en realidad para poder ver cómo el mercado se pronuncia al respecto, ¿no? Y obviamente, pues, creo que es un primer paso importante para ir apuntando un poco a que el ciudadano, el usuario común y corriente ya conozca la tecnología, ¿no? Excelente, Percy, muchas gracias. Damos el pase ahora, a ver, acá hay una pregunta sobre el reglamento de generación distribuida, que quizás el doctor Mesa nos pueda dar alguna información. Pregunta el señor Humberto Huanca: el reglamento de la generación distribuida aún se encuentra pendiente de aprobación desde el 2018. ¿En qué medida perjudica en la elaboración y ejecución de los proyectos de distribución eléctrica 4.0, ¿no? Doctor, por favor. Doctor Mesa. Sí. Sí, precisamente esa es una crítica constante, ¿no? Que se ha venido mencionando. Hay que tomar en cuenta de que en esto también ha tenido que ver bastante la inestabilidad política, ¿no? Que hemos tenido. Ha habido constante cambio de autoridades. En la gestión actual estamos retomando el tema. Ya por el tiempo transcurrido, lo que corresponde es hacer una nueva prepublicación. Se está trabajando al respecto. El competente en este caso es la Dirección General de Electricidad. Y tengo entendido que en el próximo mes debe de haber una publicación, ¿no? Para recibir nuevos comentarios y aportes de los interesados. De acuerdo. Importante que este desarrollo del marco normativo acompañe a este cambio, ¿no? Tecnológico, a un cambio, digamos,
porque definitivamente las empresas van a tener que aplicar la norma, y cuando esto no está definido, si se tiene cierta duda y también no se promueve, digamos, la decisión de los inversionistas que justamente están buscando que este lineamiento normativo aterrice para poder tomar algunas decisiones. Yo creo que este año ojalá la Dirección General de Electricidad pueda poner, digamos, en valor esta propuesta que ya viene desde el 2018. Han habido varias versiones, ¿no? Algunas con muchas, digamos, mejoras importantes. Espero que esto se pueda concretar en el presente año. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora, aquí hay una pregunta respecto al tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos del proyecto, de todas las propuestas que estamos haciendo ahora, ¿no? Dice, en todo reto hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos presentados en las etapas de este proyecto? Se refiere, entiendo, al proyecto de distribución 4.0. ¿Y qué medidas se tomarán a los nuevos riesgos que se presentarán y quién asumirá los costos? ¿Las empresas eléctricas del Estado o las privadas? Bueno, aquí, no sé, esto quizás Percy nos pueda de repente allí hacer algún comentario respecto a esta consulta. Claro, quiero relacionar, digamos, esta pregunta con la implementación, digamos, de las redes eléctricas inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cómo lo ha identificado? El proyecto ha utilizado el modelo de madurez Smart Grid de la Universidad Carnegie Mellon. Este modelo proporciona una referencia, te permite, digamos, realizar una línea base, identificar las brechas, y justamente con estas brechas ya es posible una planificación sobre la base, digamos, de la estrategia de la empresa y sus recursos. Este modelo tiene 8 dominios y 5 niveles. Una manera justamente porque ahí he visto varias preguntas, digamos, siempre se piensa que las redes eléctricas inteligentes es tecnología y digamos, el enfoque que tenemos es más integral, ¿no? Son 8 dominios, entre ellos, efectivamente, el de tecnología, el de estrategia, administración y regulación, estructura organizacional, gestión de activos, clientes, cadena de valor, sociedad y medio ambiente. Y los niveles que uno puede, digamos, obtener luego de la evaluación son 5, como indiqué, ¿no? Inicialización, habilitación, integración, optimización y liderazgo, ¿no? Y dentro de la metodología se utilizan diversas herramientas como para decir, porque esto es el qué, sino también al cómo, ¿no? Digamos, es una hoja de ruta que cada empresa tiene, digamos, individuales muy particularizada, ¿no? Claro, sí, es cierto, Percy. En adición también, al ser esto una implementación que tiene, digamos, también un gran componente social, porque la ciudadanía, los usuarios, los agentes, los que utilizan el servicio público de electricidad, también van a, digamos, interesarse en conocer si esto va a representar un pago adicional en la tarifa, un incremento en el precio de la energía, y hay que buscar la forma en que esta hoja de ruta tenga una estrategia para poder ser, digamos, captada adecuadamente por el usuario, ¿no? Captada adecuadamente por digamos, aquellos que van a utilizar las tecnologías en su momento, de tal manera que no salga una especie, o no se arme una especie de rechazo porque esto lo asocian a un incremento de la tarifa, por ejemplo, ¿no? En realidad, esto va a representar un beneficio para todos los usuarios. Hay muchas cosas que ahora se están haciendo las propias empresas eléctricas del Estado que van a satisfacer, van a aumentar la calidad del suministro eléctrico, y la idea es que ese mensaje sea el primero el que reciba la población, ¿no? Me parece ahí, Mauricio quiere acotar algo. Mauricio, te damos el pase. Sí, gracias. Tal cual vos lo dice Luis, y lo hemos conversado bastante, incluso está plasmado en algunos de los documentos con Percy, porque así se va desarrollando en los diferentes países. Aquí es clave la implementación de proyectos pilotos, desarrollar proyectos pilotos de telemedición inteligente,
que permite incluso a las empresas distribuidoras realmente indagar y probar la tecnología, las bondades que dicen los comerciantes que dicen que ofrecen, proyectos pilotos de estaciones de carga de vehículos eléctricos, de generación distribuida, ver la empresa misma que se vaya topando con este nuevo mundo de esa cantidad de informaciones, y que el usuario también, aquí es clave darle, como le llaman las comunicadoras de la ciencia, empoderar al usuario de conocimiento, ¿no? Entonces aquí también es muy importante porque podemos nosotros como ingenieros eléctricos, como empresas distribuidoras, llenarnos de tecnologías y de herramientas y de regulaciones el propio Estado, pero si no logramos que los usuarios, que los consumidores se apropien de ese know-how, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, y para esto, los diferentes países, incluso el primer mundo surgió así, en el primer mundo se fueron dando estos pasos, Estados Unidos, Europa, es clave estos proyectos o redes inteligentes modernas, ¿no? De hecho, en el instituto también llevamos adelante ya de algunos varios años un proyecto de estas características, y en Perú sé que se están desarrollando algunos con diferentes, justamente, condimentos o tecnologías, y que les permite ir indagando ustedes. Y el financiamiento normalmente viene por fuera de la tarifa de esos proyectos, porque tienen justamente ese fin, probar la tecnología, amigarse, acompañar, ¿no? Entonces tienen que ser reconocidos por fuera de la tarifa. Y hay diferentes fondos para eso, y sé que en el Perú se están debatiendo. Gracias, Mauricio. Hay una pregunta vinculada a los pilotos justamente, de José Ponce. Dice, ¿cuáles son los primeros resultados en las sedes respecto a los proyectos pilotos en el desarrollo, obviamente, de estos proyectos, ¿no? En particular, yo, por ejemplo, conozco de cerca, yo trabajo en Distriluz, hemos implementado un proyecto piloto de telegestión del alumbrado LED, por ejemplo. Hemos ya venido trabajando desde el 2021 en el reemplazo de las luminarias de vapor de sodio por luminarias del tipo LED. Y en este último año hemos acelerado el cierre ya de los proyectos piloto también de telegestión del alumbrado público, con, digamos, la implementación de aproximadamente 5.000 unidades entre las 4 empresas, de manera de piloto, para telegestionar el alumbrado. Llámese la demirización, llámese, digamos, el apagado, encendido del alumbrado de determinadas horas, y sobre la posibilidad también de incorporar algunos controles adicionales respecto, por ejemplo, a sensores de alarmas, videovigilancia, y los resultados están ya, digamos, poniéndose en valor, ¿no? O sea, la población ha saludado la mejora del alumbrado público. Es más, al ver esta tecnología, se han incrementado la cantidad de requerimientos para poder hacer los reemplazos también, y estamos buscando la forma de poder garantizar digamos, el equipamiento para poder continuar con esa labor de mejora tecnológica, ¿no? Entonces, ya estamos casi las 7, vamos a dar un pase rápido. Hemos tratado de contestar a la mayor cantidad de preguntas. Vamos a dar un pase rápido a los expositores para hacer un balance final, y procedemos luego al cierre del evento. Empezamos en el mismo orden en que partimos. Percy, por favor, arrancamos contigo. Sí, tu gracias. balance y resumen general de lo que hemos visto hoy, por favor. Gracias, Luis. Bueno, solo manifestar, estamos en un proceso de transición. Yo que he estado participando desde digamos, en las etapas embrionarias del proyecto, inclusive previo, ¿no? De lo que hemos avanzado, definitivamente los conceptos están mucho más afiatados en los diferentes empresas o agentes y personas, digamos, vinculadas al sector. Sí tenemos, o creo que el sector tiene una deuda con el cliente todavía para poder, digamos, tratar de evidenciar o comprobar los beneficios de estas tecnologías, digamos, justamente hacia ellos, ¿no? Y solamente mencionar que el escalamiento, y respondo a una de tus preguntas y el comentario también de Mauricio, justamente se va a justificar siempre y cuando
el beneficio sea mayor al costo. Y una vez más, gracias a PESIR y a ti, Luis, por la conducción, por la buena conducción. Muy buenas noches. Gracias, Percy. A ver, damos el pase al doctor Mesa para hacer un balance y cierre, digamos, resumen general de lo visto hoy. Su micrófono, doctor Mesa, está apagado. Ok, disculpa. ¿Qué tal? Gracias, Luis. Bueno, precisamente yo considero que este proyecto de distribución 4.0 ha llegado en un momento preciso, ¿no? Tenemos esta crítica de la ley de generación distribuida. En su momento ha sido una respuesta que se ha dado eso, porque la tecnología y el avance tecnológico no espera, ¿no? No espera un reglamento. Ya se han mapeado de que hay iniciativas de instalación, ¿no? De paneles solares, por ejemplo, para autoconsumo. Eso está apareciendo, o sea, los vehículos eléctricos están comenzando a introducirse en el país, ¿no? Y no es necesario, no vamos a esperar un reglamento para que esto avance. Entonces, ha sido beneficioso este proyecto porque precisamente ha comenzado a incentivar este cambio de paradigma, ¿no? Del que hablábamos. Ha podido enriquecer lo que en su momento se trató en la Comisión de Reformas Eléctricas acerca de distribución. Precisamente todo este enfoque de telecomunicaciones y estándares no había sido tratado ahí, ¿no? Ha enriquecido en eso en una nueva versión. Para elaborar los términos de referencia del libro blanco se van a incluir toda la parte de telecomunicaciones y ciberseguridad. En esa parte ha enriquecido, ¿no? El análisis. Y bueno, esperamos seguir contando con la colaboración, ¿no? Y la cooperación extranjera, en este caso, pues ha sido gracias a la cooperación alemana a través de GIZ. Y ha sido articulado por la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? Dentro del Ministerio. Nosotros gustosos de seguir colaborando, ¿no? Con el sector de la energía y el sector eléctrico en especial. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Damos el pase a Mauricio Samper, al doctor Samper, por favor. Adelante. Bueno, se habló de transición energética, hablamos de redes eléctricas inteligentes, y hay un común denominador que Percy lo mencionó recién, la eficiencia, y algunas de las preguntas también por ahí lo mencionaban. Sin duda que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos para obtener beneficios y aprovechar estas oportunidades tecnológicas de los recursos energéticos distribuidos y las nuevas tecnologías. Y esta eficiencia tiene que traducirse en un beneficio tanto para los propios usuarios, consumidores, como para las empresas también. Si no logramos esos beneficios, difícilmente podamos avanzar. Entonces yo creo que es importante, y recalco, el trabajo para con los prosumidores y el trabajo para con los proyectos pilotos, porque eso nos va a ayudar, nos ayuda, lo digo en experiencia propia, a poder identificar realmente cómo utilizar estos recursos para hacer un mejor uso de estos mismos. Varias experiencias demuestran que cuando las empresas logran ver de que con algunos pocos medidores empiezan a obtener mayor observabilidad de sus redes, empiezan a poder optimizar mejor sus recursos, identificar antes las zonas falladas, como ustedes el tema del alumbrado público, otros el tema de fraude, zonas que hay hurto, eso se traduce en mejorar el beneficio de las empresas, y los usuarios también, en la medida que tengan mayores herramientas, pueden hacer un mejor uso de la energía en sus instalaciones, tanto residenciales, comerciales como industriales, y también verse traducido en esos beneficios. Así que yo animarlos a que recorramos este camino, y nosotros desde el Instituto de Energía Eléctrica estamos a disposición también a acompañar a la región en lo que nosotros podemos y sabemos hacer, que es justamente la formación de recursos humanos, investigación aplicada y el acompañamiento de desarrollo de nuevas tecnologías. Muchas gracias por el espacio y espero que sea un hasta pronto con todos ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Damos ahora el pase al ingeniero Gustavo Barón, a ver, para cerrar la ronda. Adelante. Bueno, Luis, muchas gracias. En realidad, poco queda que aportar después de los comentarios de los expositores, pero sí, mientras ellos hablaban, yo un poco miraba las consultas que han quedado afuera y veo que hay una gran predisposición en conocer el marco regulatorio, en saber cómo va a afectar
la generación distribuida, en cuándo van a estar los medidores inteligentes y ese tipo de cosas. Y se me viene a la cabeza que si bien estamos acompañando a todas las redes desde el punto de vista de los clientes, mucho en este sentido, que son la mayoría de las preguntas vienen de ese lado, también tenemos que ir aportándole a las empresas distribuidoras para estar equipadas y para poder afrontar todo esto que se está viniendo y que se nos está cayendo encima en toda la región, que es donde veníamos un poquito más atrasados, digamos, respecto de los países más desarrollados. Sin duda, y basado en esto que acabo yo de presentar, la herramienta como OpenPrep es una herramienta que ayuda a las distribuidoras a estar preparadas en ese sentido, y eso es un poco lo que me pone muy contento desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del Instituto de Energía Eléctrica, que nos dedicamos a este tipo de cosas. Así que nada, agradezco a Pecier y a todos los asistentes, esperamos que les haya servido realmente las charlas que hemos podido dar y quedamos a disposición por si alguno tiene alguna inquietud mayor. De acuerdo. Gustavo, muchas gracias. Veo que han quedado algunas preguntas todavía sin contestar. Lamentablemente ya no podemos absolverlas. De repente estas las vamos a poder registrar y quizás ponerlas a disposición. Vamos a coordinar al interno si eso es factible, a ver si se puede dar respuesta a las que quedaron pendientes. Vamos a hacer una fotografía de rigor de final del evento. Por favor, a ver, preparen sus cámaras, Rosa, para poder hacer esta fotografía. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por el cierre, Luis. Muy interesantes las exposiciones. Por favor, los invitamos a abrir sus cámaras en lo posible para poder tomar una fotografía final de cierre y poder verlo siquiera un ratito. A ver, Pedro, ayúdanos. ¿Lo tenemos ya? Sí, a ver, dame un segundito más. Sí, ya estamos, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias Perfecto. A todos. Gracias a todos. Gracias, Luis, gracias a los expositores. A nombre de Pecier, muchas gracias por la participación. Gracias a los expositores. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.